Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos otra vez a saludar a través de este medio. Espero que se encuentren bien todos. Y bueno, vamos a dar la sesión 2 del tema de desarrollo humano. Como recordarán, la sesión anterior me presenté con ustedes, les dije un poco acerca de mi trayectoria profesional y de mi experiencia, y también les presenté el temario, el temario que vamos a revisar a lo largo de las sesiones, y les iba diciendo un poco acerca de cada uno de ellos. En la sesión anterior hablamos acerca del desarrollo humano como competencia, como función, y hablamos un poco acerca de lo que significaba el desarrollo humano. Hablamos un poco de que, bueno, pues tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber en dónde estamos y hacia dónde queremos encaminar los esfuerzos. Y hablamos de esto. También dijimos un poco acerca de la comunicación. Es un tema que también dimos en la sesión anterior. Hablamos de la comunicación, que dijimos que comunicar era compartir, era asegurar que la otra persona entendiera, percibiera, comprendiera la información que nosotros estaríamos proporcionando. Dentro de la comunicación empezamos a hablar acerca de ella, de la importancia que es lograr comunicarnos eficazmente con la gente. Yo creo que es un tema muy, muy importante, que da mucho para hablar. Entonces, pues revisando la sesión anterior, hablamos de varias cosas, de qué era lo que teníamos, cuáles eran las barreras de la comunicación, cuáles eran los mecanismos para dar una comunicación efectiva. Y también dijimos un poco acerca de cuál era el porcentaje en que se distribuía esta lámina que aparece ahí, ¿se acuerdan? Que nos quedamos ahí en esa lámina. ¿Se acuerdan que en la clase anterior entonces dijimos, se piensa decir un 100% de lo que quiero comunicar? Normalmente nosotros pensamos, creemos decir un 100%. Es más, yo me atrevería a recomendarles que cada vez que ustedes vayan a decir algo o a comunicar algo, pues antes lo planeen, antes lo ensayen, antes practiquen qué es lo que quieren decir realmente, para que la información logre llegar a su interlocutor, que la información logre ser percibida, logre ser comprendida, aceptada, asimilada por la otra persona. También dijimos que se logra, del 100% se transmite solo un 80%. Ahí intervienen varias barreras en la comunicación. Después dijimos que del 80% se recibe solo un 60%. De ese 60% que nos da como resultado, se logra interpretar por la otra o las otras personas solamente un 50%. Entonces imagínense, uno quiere decir un 100, de ahí baja al 80, al 60 y finalmente un 50%. Es impresionante la cantidad de comunicación que se desperdicia, que se deja pendiente para poder transmitir a la otra persona. Acá les quiero poner una lámina. Antes les quiero recomendar cómo mejorar su comunicación. Puse acá siete aspectos importantes, siete puntos que quiero platicar con ustedes. El primero de ellos se llama sencillez en el discurso. Olvídense de comunicación compleja, elaborada, complicada. Traten ustedes de que la comunicación que ustedes transmitan sea sencilla, que sea lo más sencilla posible. Utilicen las menos palabras posibles para poder transmitir la información. Normalmente hay un fenómeno que se conoce en la comunicación como comunicación circular. La comunicación circular es cuando le das demasiadas vueltas al tema, ¿sí? O sea,
quieres decir algo y de repente te vas por 1000 caminos, buscas mil formas de decirlo y bueno, finalmente terminas en lo mismo y estás haciendo exactamente un círculo en tu comunicación. Entonces, sé directo, sé sencillo y que tu discurso logre su cometido. Después, para poder tener una mejor comunicación, mantén el contacto ocular con tu interlocutor. No hay nada más desagradable que cuando tú estás hablando con alguien esté volteando hacia otras partes, como si estuviera buscando algo, como si le hubiera perdido algo, imagínense. No sé si les ha pasado. Tú estás hablando con alguien y la otra persona está volteada. Eso te dice que no tiene interés, que no tiene la menor idea de lo que le estás diciendo. Entonces, si ustedes quieren asegurar una comunicación eficaz, mantengan el contacto visual con la otra persona para que de esa manera sepa que le están entendiendo. 3. Hay que dejar hablar. Es un tema súper importante. Nosotros, quienes se identifiquen como alguien que le gusta mucho hablar, cuando la otra persona les está hablando, tú normalmente lo que haces es interrumpir, ¿no? De repente le dices, oye, perdón que te interrumpa. No, eso está malísimo. No tienes por qué interrumpir a la otra persona. Ni aunque le digas perdón que te interrumpa, va a remediar el tema. Ustedes tienen que dejar hablar. Fíjense bien, se me viene a la mente un ejemplo. Cuando hay una persona que da un servicio, piensen en lo que ustedes quieran, en un supermercado, en una tienda departamental, en donde quieran, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona se enoja, se enfurece por un mal servicio? Normalmente lo que hace, o muchas de lo que hacen es reclaman. ¿Y qué pasa cuando reclaman? Lo que esperan es que alguien que lo escuche. Normalmente ustedes pónganse en el ejemplo y ¿qué es lo que ustedes esperan cuando alguien está molesto? Se enoja y entonces empieza a hablar y a quejarse. Eso es en el mejor de los casos, porque hay gente que se puede enojar e irse y no enterarnos, no nos comunica cuál es su queja. Pero en el caso de que sí nos comunique la queja, la persona hay que dejarla que hable. Cuando habla, el nivel de ansiedad de las personas disminuye. Dramática y absolutamente cierto. Si tú estás con alguien que está enojada y entras en ese vaivén de decirle, a ver, espérame, no, así no son las cosas, y lo interrumpes, o le dices, a ver, permíteme, no sé qué, bueno, olvídenlo. Es un tema que les va a complicar mucho la comunicación. Dejen que hable, que se exprese, que diga lo que tenga que decir, ustedes pongan atención en lo que está diciendo, asienten con la cabeza y cuando haya esa pausa, entonces dan alguna retroalimentación al respecto. Entonces lo importante es dejar hablar, siempre a todas las personas hay que dejarlas hablar. 4. Hacer pausas. No sé si les ha pasado que de repente uno está hablando, ¿no? Y te dicen, oye, espérate, haz una pausa. Déjame asimilar qué es lo que me estás diciendo para poderte entender mejor. Porque si nos la pasamos hablando, diciendo muy rápido las cosas, pues la gente se nos va a perder. La gente no va a entender lo que estamos tratando de expresar. Entonces, tómense un tiempo, tómense una pausa, respiren, vean qué es lo que está ocurriendo, cómo está a su alrededor, observen cómo está también su interlocutor, eso es muy importante. Lo decíamos también en la sesión anterior, hay un tema que se llama lenguaje no verbal, que ese es el que más nos expresa en una comunicación con otra persona. Entonces, cuando tú das pausas, lo que permites es revisar cómo está tu interlocutor, ver si
ya está un poco cansado, si ya se está moviendo, si ya está mirando hacia otra parte, si está mirando su reloj, en fin, ustedes van a estar muy atentos a esa parte cuando ustedes hacen las pausas para que la gente entonces pueda tener una buena comunicación, ¿correcto? 5. Otra parte importante es el resumir. Se me viene otro ejemplo a la mente pensando lo mismo en términos de dar servicio. Cuando tú vas a, no sé, a solicitar algún servicio, suponiendo que vas a comprarte una ropa, quizá una camisa o unos zapatos o algo, normalmente, ¿qué es lo que le dices al vendedor? Oye, necesito por favor una camisa que sea para mí, para mi talla de mediana, de color azul, con los botones que no se noten en la camisa y que bueno, pues que me quede muy bien, ¿no? Entonces, normalmente hay gente que te asienta con la cabeza, pero no te está entendiendo lo que le estás diciendo. Y resulta que estaba pensando en otra cosa y de repente se va y trae la camisa, y sí trae la camisa azul, efectivamente, y sí trae algo que te quede talla M. Pero resulta que el detalle de los botones es el tema que no reparó en revisar cómo estaba el tema. Entonces, ¿qué haces tú como cliente? Te enojas y dices, oye, a ver, necesitaba yo una camisa azul, efectivamente, talla M, y que tuviera los botones que no se vieran en la camisa. Y esta camisa, los botones salen. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ya normalmente dices, sí, perdón, regreso, voy por ella. Entonces, lo importante es como resumir, ahí decir, a ver, déjeme ver si es lo que entendí. Usted va a querer una camisa, talla M, azul. ¿Qué tipo de azul es el que usted busca? Como también aclarar un poco. Los botones quiere que no se vean. Perfecto, muy bien. ¿Eso es lo que usted necesita? Sí. Ok, regreso. Se va, trae ya lo que necesitabas. Entonces, normalmente también cuando tú estás platicando con alguien en una entrevista, cuando estás con un amigo, con tu jefe, sobre todo con tu jefe, ahí es un tema, no confíen en la memoria nunca. Traten siempre, es un tip que les doy, siempre que ustedes vayan a una junta de trabajo, siempre invariablemente, o cuando les llame su jefe a la oficina, lleven una libreta y una pluma donde anotar. Porque de verdad, culturalmente, estamos muy dados a decir, ¿sí me entendiste? Y todos respondemos en automático, sí. Oye, ¿puedes hacer este trabajo para mañana a las 9? Sí. Pero ni te queda claro cómo es el trabajo, ni te queda claro la información que te está solicitando tu jefe, ni te queda claro qué es lo que efectivamente estás buscando. Entonces no hay cómo escribirlo, no hay cómo resumirlo y decirle a su jefe al final, oye, jefe, si te entendí bien, tú lo que necesitas es un reporte que contenga tal y tal característica. ¿Es así? Confirmen, ¿es así? Tu jefe te va a decir, no es lo que yo quería, lo que yo quiero es esto. Ok, perfecto, entonces tú lo que quieres es esto. ¿Es así? Sí, efectivamente, es así. O sea, no en automático siempre digan que sí a todo. Es un tema, de verdad, comprobadísimo. Siempre que estamos en los cursos abiertos, decimos, a ver, ¿dudas? Y todo el mundo dice, no. ¿Entendieron? Sí. Y cuando les dices, a ver, ¿quién me recapitula? ¿Quién me dice qué es lo que hemos visto? Todo el mundo así de... bueno, o sea, entonces la comunicación no fue efectiva, no hubo esa
esa aceptación, esa introyección de lo que nosotros tratamos de explicar. Entonces, siempre resuman qué es lo que van a hacer, de acuerdo a lo que la otra persona les está pidiendo. 6. No menospreciar al que habla o su forma de hacerlo. Esto también es muy dado a que prejuiciemos a las personas. Eso es muy malo. Necesitamos estar siempre atentos, siempre abiertos y no menospreciar jamás a la otra persona que nos está hablando. De verdad, la comunicación es un arma poderosísima de poder aprender todos los días, a cada instante, de lo que la otra persona nos está diciendo. Es muy importante no menospreciar, siempre estar atentos, siempre estar dispuestos a escuchar. Esa es la palabra, disposición. Si tú de verdad no tienes disposición para escuchar en ese momento, porque tienes algún tema ahí pendiente que no quieres ahorita atender, etcétera, simplemente dilo. Dile, oye, mira, en este momento no estoy atento a lo que tú me pudieras decir, no quiero que me lo tomes a mal, sino que, pues bueno, ¿qué te parece si lo dejamos para otro momento? Y listo. Es muy válido, es muy sano que cuando no tengan esa disposición, simplemente lo hagan. Luego, finalmente, el 7 es mostrar que se comprende. Decía yo hace rato, bueno, ¿cómo muestras que realmente estás comprendiendo lo que te dicen? Además de asentar con la cabeza, es resumir, es verificar que realmente tú estás siendo también de alguna manera empático con la otra persona. Hay que escuchar activamente, y activamente significa con los sentidos. Significa que tú digas, imagino cómo te sientes, llámese feliz, triste, eufórico, como sea, ¿sí? Empático es revisar cómo te sientes tú con relación a lo que te está diciendo la otra persona, qué sentimientos te dan para tú ponerte en el lugar de él. No quiere decir que tú necesariamente hayas pasado por una situación igual para ser empático con la otra persona. Normalmente uno dice, sí sé lo que se siente, pero cuando no sea así, mejor ni lo digan. Simplemente digan, imagino que te hace sentir alegre, imagino que te hace sentir muy alegre, lo veo. Imagino que te hace sentir triste, porque también lo veo. Entonces, revisemos cómo está su comunicación, cómo estás con la gente y realmente cuál es la capacidad que tienes de hacer una buena comunicación. Es un tema muy, muy importante. Esta lámina está bien interesante. En la comunicación participan como 3 factores. Las palabras, el tono de voz. ¿Qué tal hasta dice el tono de voz? Para que vean cómo cambia el tono de voz. Y el lenguaje corporal. Aparece una gráfica con un porcentaje. En color azul, 55%. En color verde, el 7%. Y en color naranja, 38%. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué porcentaje le dan a las palabras, al tono de voz y al lenguaje corporal, ¿qué porcentaje le pondrían? Hablando de comunicación. Una comunicación, ¿qué porcentaje le darían? ¿Ya lo tienen? Asígnele un porcentaje al tono de voz, otro a las palabras y otro al lenguaje. Escríbanlo. Perfecto. Muy bien. Fíjense bien. Ustedes me dirán si coincidió o no coincidió con lo correcto. Las palabras en una comunicación, fíjense bien, las palabras únicamente contribuyen en el 7% de la comunicación. El 7%. Las palabras. ¿Qué pusieron en el tono de voz? ¿55 o 38? 38. El 38% va implícito en el tono de voz que ustedes pongan en su comunicación. ¿Por qué creen ustedes que la gente que de repente habla muy despacito, muy quedito,
Así como que, oye, a ver, ¿qué me dijiste? ¿Cómo fue? Su comunicación no está siendo efectiva, no está siendo correcta. Y finalmente, el 55% lo ocupa el lenguaje corporal. ¿Qué tal? Nos expresamos más con el cuerpo que con las palabras y con el tono de voz. Eso es un tema, o sea, nosotros proyectamos, siempre estamos proyectando algo que nuestro cuerpo está diciendo. La vez pasada yo les decía que hicieran el ejercicio de que cuando estén hablando con una persona, se pongan en la postura que la otra persona tiene. Si es que la tiene con los brazos cruzados, ustedes muy a propósito, pónganse con las manos cruzados y van a ver cuál es la reacción de la otra persona. Automáticamente, sin que le diga nada, la otra persona va a cambiar de postura. Cuando tienen un pie hacia adelante, un pie hacia atrás, si están de perfil, si están de frente, si están alejados, si están de frente, todo eso te indica algo en la comunicación. Entonces, el 55% de nuestra comunicación es un tema de cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí llegamos con el tema de comunicación que teníamos pendiente por cerrar la sesión pasada. Y ahora vamos a ver el tema 1.3. El tema 1.3 se llama la personalidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué personalidad tienen? ¿Saben cómo se compone la personalidad en un ser humano, en una persona? Ok, la vamos a ver. Yo puse ahí una fotografía donde viene una persona con varias imágenes de rostro, ¿no? ¿Y qué es lo que te hace saber cómo te comportas y cómo eres en tu persona? ¿Y cuáles son los rasgos que te describen como persona? ¿Ok? Entonces vamos a revisar 1.3, la personalidad. Vamos a ver. Definición. La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona. Es decir, en su lado derecho, en la parte superior del lado derecho, en su pantalla, tienen a una persona, una fotografía de una persona, y lo que quise representar ahí es pensamientos. La personalidad de el individuo está implícita en los pensamientos, en lo que tú piensas, en las ideas que se te vienen a la mente y que piensas a través de el cerebro. ¿Ok? Punto número 1, pensamientos. Punto número 2, compañerismo o acciones específicas de amistad. Tu personalidad tiene que ver mucho con el círculo amistoso con el que te desenvuelves. En tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu colonia, donde tú estés, tiene que ver un poco con tu personalidad. ¿Cuáles son los patrones de conducta que tú manifiestas a través de tu círculo de amigos para poder manifestar tu personalidad? Número 3, hacia abajo, dice, está dos personas ahí y habla acerca de la actitud. La actitud hacia las cosas, hacia las personas, son temas fundamentales en tu personalidad. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo te comportas y cómo reaccionas? Aquí quiero poner un ejemplo que voy a escribir en el pizarrón. Nosotros normalmente, respecto a la actitud, hay un autor que se llama Stephen Covey, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es el de los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Y Stephen Covey desarrolló un principio, que es el principio
90-10. ¿De qué nos habla el principio 90-10? Nos habla de que el 10% de las cosas que nos pasan no las podemos evitar. Es decir, hay cosas en la vida cotidiana que no vamos a poder controlar. Está fuera de nuestro alcance que existan. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo vengo en mi coche manejando y de repente se me poncha una llanta, es algo que yo no estaba en mis manos en ese momento controlar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pasé por donde había vidrios o X, Y o Z y finalmente no podía controlar. Otro ejemplo, yo voy a viajar en avión y de repente llego al aeropuerto para que mi avión salga a X hora y de repente me anuncian en el micrófono, debido a las condiciones climatológicas, el avión ha sido retrasado por 2 horas. No podemos controlar el avión, no podemos controlar el clima, no podemos controlar que el avión se retrase, no lo podemos controlar. Entonces, que se ponche la llanta, que el avión se retrase, en fin, 10% no las podemos evitar. Van a pasar siempre. Las que sí podemos evitar es este 90%. ¿Cómo? Con nuestra actitud. Piensen en los ejemplos que les di. Se te poncha la llanta en el del coche y ¿qué hacemos normalmente? La reacción que hacemos normal. Nos enojamos, ¿cierto? Y más si se nos está haciendo tarde para algo, nos enfurecemos. Casi bajamos del coche, vemos la llanta ponchada y casi hasta le damos un golpe así con el pie y casi como para que por arte de magia la llanta se inflara otra vez y siguiéramos nuestro camino. Pues, ¿qué creen que eso no ocurre? ¿Qué hacemos? Se nos avisa que el vuelo viene retrasado. Normalmente las personas lo que hacen es enojarse y van con la señorita que está en el mostrador y le empiezan a decir, oiga señorita, pero es que ¿qué le pasa? Yo tengo que llegar a una junta y no sé qué, y bla, bla, bla. Pues sí, señor, pero pues el clima, señor, yo no controlo el clima. Entonces te enfureces, hablas, etcétera. Pero sí, ¿qué pasaría? Imagínense bien, ¿qué pasaría al contrario? Se te poncha la llanta y dices, bueno, ya se ponchó la llanta. Ahora lo que tengo que hacer es llamar a un mecánico, llamar a mi seguro, tranquilamente, esperar a que vengan, a que cambien la llanta. Ya no me lastimé el pie, claro, con la patada, sino que ya esperé que llegara alguien experto en cambiar llanta. O si yo tengo el tiempo suficiente, pues la cambio y ya tranquilamente lo hago, etcétera, y y me voy, continúo con mi viaje. ¿O qué pasa cuando llega tarde el avión? ¿Qué haces? Pues aprovecha el tiempo en hacer cosas positivas, ponte a leer un libro, ponte a platicar con alguien, busca alguna cosa de interés alrededor y ya. O sea, de verdad, son cosas que no vas a cambiar, pero son cosas que puedes aprovechar, que tu energía la puedes aprovechar mejor dando un giro a las cosas que no puedes cambiar. Entonces, quería yo poner este ejemplo de la actitud. El principio 90-10 de Stephen Covey. Además de tu personalidad, ¿qué te hace, qué otra cosa te influye? Pues un poco tus hábitos, los hábitos que tienes de higiene, tus hábitos personales, y también tienen que ver con conductas
¿Cuáles son tus conductas que tienes en tu personalidad? ¿Te has puesto a pensar cómo son tus conductas, cómo son tus hábitos, cómo es tu actitud, cómo es tu entorno y cómo son tus pensamientos? 5 aspectos relevantes acerca de la personalidad. Pensamientos, entorno amistoso, entorno laboral, entorno familiar, cómo es tu actitud, cómo son tus hábitos y cómo son tus conductas. ¿Ok? Rasgos de la personalidad. Hay autores que nos dicen que la personalidad es como un rompecabezas, ¿sí? Está dispuesta o expuesta en diferentes zonas, en diferentes partes, que conforme crecemos se nos va a ir desarrollando, se nos va a ir formando una personalidad. Dicen por ahí entonces que es como engranar, como ir embonando las piezas, de acuerdo a lo que mencionamos antes, para que realmente tú puedas reconocerte con una personalidad propia. Es importante reconocerte como una personalidad propia. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, hay 3 factores que son determinantes en tu personalidad. Uno de ellos es el carácter. ¿A cuántos no nos han dicho, oye, qué mal carácter tienes? O al contrario, nos han dicho también, oye, me gusta mucho tu carácter, qué buen carácter tiene. O de repente te dicen, oye, eres de carácter ligero, ¿no? O sea, como que de repente nos atribuyen adjetivos a nuestro carácter y realmente si es lo que es o no. ¿Qué es el carácter? Es la tendencia hacia un tipo de comportamiento. Tiene que ver también con reacciones, con actitudes. Dice, es una combinación de valores, sentimientos y actitudes. Valores, sentimientos y actitudes en nuestras manifestaciones hacia los cambios que ocurren en nuestro alrededor. Entonces, valores, sentimientos y actitudes. Valores. La sesión pasada también decíamos algo de valores, ¿se acuerdan? ¿A qué le das tu peso? ¿A qué tú le das una determinada medición o un determinado valor? Decíamos que los valores son algo que nos enseñan desde pequeños, en la casa, en la escuela y a nuestro alrededor. Y cada uno de nosotros crecemos con diferentes valores y tenemos nuestra escala de valores. Honestidad, lealtad, compromiso, etcétera. Cada uno le da el valor que quiere a cada uno de sus valores. Yo decía que en todas las empresas existen valores y que es una recomendación que hago que cuando ustedes trabajan en una compañía, ¿sí? O que cuando ustedes tengan su propia compañía, establezcan cuáles son los valores que ustedes determinan que deben de regir el comportamiento, porque valores es hablar de comportamiento, de una guía de comportamiento. Yo me tengo que guiar, mi conducta está guiada en base a mis valores. Entonces, tiene que ver con sentimientos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando te dicen algo? Cuando te felicitan. Es un tema también ahí interesante, que nosotros no estamos acostumbrados al reconocimiento ni a la felicitación, no estamos acostumbrados. Nos sorprende que nos feliciten honestamente, abiertamente, como que te da eso, como que te desequilibra un poco tu personalidad. Y tema de actitudes, ¿no? ¿Cómo es tu reacción, tu comportamiento hacia ciertas cosas? Fíjense que se me viene también a la mente un ejemplo donde a mí, por ejemplo, soy muy dado a reconocer el trabajo de las personas. Sobre todo me ha pasado en restaurantes, en donde de repente tú dices, te gusta mucho un platillo que te prepararon y le dices al gerente, oye, ¿le puedes llamar por favor al chef? Y te preguntan en automático, ¿qué pasa, señor? ¿Todo está bien con su platillo?
le molestó algo, estuvo duro, no, a ver, no, tú simplemente llámale, por favor, necesito decirle algo. Entonces el pobre gerente no sabe qué le vas a decir a su chef. Entonces vas y le dices al chef, oye, ¿puedes venir? Te llama un cliente. Y el chef en automático empieza así como a sudar, a decir, híjole, seguro me va a reclamar del platillo que no le gustó. Y ya viene el chef hasta con el gorro así en las manos, así te dice, dígame señor, buenas tardes. Entonces ya tú le dices, o a mí me tocó decirle, oye, ¿cómo preparaste tu platillo? ¿Me puedes decir? Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema? No, ninguno, simplemente quiero saber. Ah, mire, le puse tal, ¿me puedes dar la receta? Sí, no. Le dije, oye, de verdad, te felicito. Te reconozco que haces un muy buen trabajo, me gustó mucho el platillo y de verdad te felicito. Entonces ya el chef dijo, le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Se recupera y dice, ah, bueno, entonces, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien. ¿No te han llamado para decirte felicidades por el platillo? Nadie, ¿no? Pues no, bueno, pues mi reconocimiento, gerente, mi reconocimiento para tu chef, cuídalo mucho porque cocina muy bien. Entonces, tiene que ver con tu carácter eso, ¿no? O sea, ¿qué sientes para poder manifestar el valor que le das a lo que estás comiendo, ¿no? Y cómo tienes actitudes respecto a eso. Hay gente que no hace nada. Le gusta un platillo, pero no lo dice, ¿no? O simplemente con quien está comiendo dice, oye, está bueno, pues ya. Pues sí, pero alguien lo hizo. Hay que reconocer, hay que felicitar lo que está pasando a nuestro alrededor. 2, temperamento. Es la manera natural con la que el individuo interactúa y vive. En el entorno que lo rodea, la habilidad para adaptarse a los cambios, el estado de ánimo, la intensidad con la que se vive. ¿Qué tal? ¿Ustedes con qué intensidad viven? ¿Viven con intensidad? Ahorita se me vino a la mente un eslogan de Coca-Cola y decía, eslogan, vive la vida. Y no recuerdo si decía también con intensidad. Es bien importante que vivas la vida con intensidad. La vida se vive una vez y hay que vivirla al máximo. Y tu estado de ánimo, no quiero decir que siempre esté súper bien, porque no. Somos personas que sentimos y que de repente nuestro estado de ánimo baja y es muy válido, muy válido. Pero también hay que saberlo reconocer y decir, mira, ¿sabes qué? Ahorita mi estado de ánimo no está bien. Tengo algunos temas ahí pendientes que me están afectando y tan. O mi estado de ánimo es buenísimo. Yo estoy al 100, porque traes una actitud positiva, porque vives la vida con intensidad. Entonces, tiene que ver tu temperamento con tu personalidad. Revisa cómo está tu personalidad en tema de temperamento. Y bueno, en la personalidad tiene que ver con temas de inteligencia. La inteligencia es un tema, o sea, hay muchas definiciones de inteligencia. Hay autores que dicen que sí es capacidad, que sí es habilidad, que sí es etcétera. Entonces, para mí, mi definición personal es la que viene ahí. Es la capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana. Tan sencillo. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí ponemos a Einstein, ¿no? Un cuate genio, y ponemos la fotografía de un niño. ¿Qué está haciendo el niño? Está agarrando una laptop y está resolviendo un tema de la vida cotidiana. Ahorita es un tema de computadora, de laptop. En unos años va a estar el niño naciendo y haciendo cosas que en el momento, en esa vida cotidiana, van a ocurrir. Hace unos años no pensábamos que un niño estuviera con una computadora. O sea, las computadoras eran como muy discreta el uso que tenías con ellas. Ahorita ya el niño, les aseguro que a muchos de nosotros
el niño que está ahorita ahí nos ayuda, nos enseña Excel, ¿eh? O Word. Bueno, no tanto, pero sí, la verdad es que eso va a ir desarrollando también o va siendo parte de tu personalidad. ¿Ok? Muy bien. Dice 4 elementos para evaluar la personalidad. ¿Cómo se evalúa la personalidad de una persona? 4 elementos. 1. Entrevistas personales. Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, o cuando normalmente lo que ocurre es, te entrevistan, ¿cierto? Entonces haces una cita con alguien, llegas, te sientas y empiezas a conversar. Ella o él te empiezan a preguntar y tú empiezas a responder lo que te están diciendo. El entrevistador lo que está haciendo es evaluándote todo, ¿eh? Desde cómo respondes, desde cómo la miras o lo miras, desde cómo vas vestido, desde cómo estás hablando, cómo te estás expresando, y lo va casando con su perfil, ¿no? Yo puse ahí una fotografía, si se fijan, en donde hay una persona sentada de espaldas y hay un comité. Normalmente lo que está ocurriendo hoy en las empresas es que ya después de una primera entrevista inicial con una persona, después pases a una entrevista de comité. ¿Qué significa esto? Que hay varias personas de varias áreas que están evaluándote tu habilidad para comunicarte, tu experiencia, tus competencias. Te están evaluando. Cada uno de ellos tiene un cometido especial y dice, a ver, yo, el área de mercadotecnia o de publicidad o de sistemas, voy a estar explorando, haciendo preguntas relacionadas con tal. Entonces, hoy en las empresas existen entrevistas de comité que te ayudan a identificar mejor el talento de la gente. Entonces, van evaluando también temas de personalidad y al final te van poniendo una nota, un diagnóstico y decir, mira, esta es mi percepción que tuve de la gente. 2, observación directa de la conducta. Hay personas que te pueden estar evaluando, observando directamente tu conducta, ¿sí? Y las conductas son algo observable, definitivamente. Tú estás siendo evaluado en tu trabajo, estás haciendo cosas y estás haciendo conductas. Tu jefe te las está observando y te las está evaluando. Tus compañeros te están observando y te están evaluando. Todos te están observando, te están evaluando. Hay que estar muy al pendiente de lo que haces en una empresa, en tu entorno, porque todos hagan de cuenta que un mundo los vigila, pues así. Todo está siendo observado, evaluado, analizado, interpretado. 3. Para la personalidad existen test objetivos. ¿Alguna vez han respondido uno? Un test objetivo es aquel que te mide también tu personalidad y ejemplo, son libros o son cuadernillos de trabajo de 360 preguntas que te ponen ahí a decir, a ver, dime tú qué harías en tal situación. Y te ponen unos alvéolos, ¿sí? Unos circulitos y dices, marca la respuesta correcta. O la que, no la correcta, sino la que a ti te convenza. Entonces, lees la pregunta, respondes. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Simplemente es lo que tú, como individuo, de acuerdo a tu personalidad, decides que es la respuesta, ¿sí? Entonces, hay varios test psicológicos. Uno de ellos es el MMPI, que así se llama. Otro es el 16FP, que son 16 factores de la personalidad. Por ahí búsquenlos, se los recomiendo. Y si es necesario o si se puede, practiquen cómo es su personalidad en relación a los tests y van a ver qué resultados arroja para que vean qué interesantes cosas salen. Y por último, el 4, test proyectivos. Los test proyectivos te hablan de tu personalidad, te hablan de qué cosas son las que
tú proyectas con tu personalidad. ¿Les han hecho alguna vez el test de la figura humana? Donde te dicen, por favor, en una hoja blanca, haz un dibujo de una figura humana y al reverso de la hoja pon una historia. Terminando eso, te dicen, ahora haz un dibujo de la figura humana del sexo opuesto a la primera y al reverso escribe una historia. ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Están los psicólogos observando tus rasgos de personalidad. ¿Cómo es? Si haces el dibujo pequeño, si lo haces grande, si la hoja la pones en forma horizontal, vertical, si recargas mucho el lápiz, si borras también. El borrar un dibujo habla de ansiedad, de que en ese momento estás teniendo ansiedad. En fin, tiene una serie de cosas, los test proyectivos, ahí les puse un test de unas manchas que te hacen, que interpretas tú, a ver qué ves en cada una de ellas. Es un tema súper interesante. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es un tema que da de mucho, como todos, ¿no? Revisando el tema de los tests, ¿no? Voy a intentar que en las siguientes sesiones podamos revisar algo más acerca y recomendaciones acerca de algunos tests que les ayuden a ustedes a conocer su personalidad. Regresamos, vamos a terminar aquí esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.